Hey, ¿cómo están todos? Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora en la que nos estén viendo o escuchando. Mi nombre es Andrés Vera y les doy la más cordial bienvenida a... ¿Cómo te ves, profe? Como diciendo, ¡qué indignidad, Dios mío, lo que hay que hacer! ¿A dónde me vine a meter? Oigan, pues bienvenidos al episodio número 2 de la quinta temporada, más conocida como el segundo piso de la 4 temporada. Con un friazo de los 1000 demonios. Abríguese, cuídese, y lo más curioso es que el ambiente político y social está muy calientito. Bastante caliente. Entonces eso como que sopesa un poco el ambiente gélido, frío. Y francamente a mí el frío no me gusta, se me hace un poco deprimente. Entonces así... Dicen que calor, vida, chihuahua, hombre. Dicen que aquí nada más está la estación del tren y la del frío. No, ya ha cambiado el clima mucho en los últimos años. El año pasado el frío duró 15 días y después el calor. Sí. El cambio climático. A los que sufrimos del frío de la garganta, nos cae bien el cambio climático. Bueno, oigan, ya saben lo sucedido y que ha sido prácticamente la nota de la última semana con respecto a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación a los aguinaldos, a la inconstitucionalidad de los artículos 128 y 128 bis de la ley del ISTESAC 2024, y que finalmente avalan el artículo 74 con pues un acotamiento que estaremos platicando precisamente en este podcast, y vamos a analizar también tanto la legitimidad del propio aguinaldo, qué tanto ha sido lesiva la ley del 2015 y la ley del 2024, y además el posicionamiento oficial, que ustedes ya lo saben, pero vamos a ahondar más en ello, y también pues las respuestas que ha tenido el propio Ejecutivo Estatal en relación a el resolutivo de la Corte, que además deja un precedente, deja una jurisprudencia importante en relación a los sistemas de seguridad social en todo el país. Así que, bueno, pues vamos entrando en materia porque esto se va a poner muy bueno. Y ya saben, la última vez que vino nuestro invitado del día de hoy, híjolas, cómo generaron polémica. Ya andaba pronosticando. Yo hasta estaba pronosticando que me lo iban a tumbar de la dirigencia. Dije, no, me lo van a tumbar. Pero mira, se ha mantenido el hombre. Pasó el año. Así que démosle la más cordial bienvenida al profesor Marcelino Rodarte, líder de la sección 58 del CENTE, y también uno de los líderes del movimiento de bases. ¡Venga! ¡Apláudase, profe! Pues nomás lo aplaude ahí el comité. Bienvenido, profe. Gracias por la invitación nuevamente, y las veces que sean necesarias nos permitan. Y ahí. Por nosotros nunca va a quedar en atender a los medios, en dar opinión, en ser críticos y también propositivos. Venga, muchas gracias. Profe, pues vamos entrando directamente en materia. Lo comentaba, la resolución de la Corte da un paso importante. A ver, avala la reforma. Nomás declara inconstitucional 2 artículos, que para ustedes, a final de cuentas, representa un logro, porque legitima, y vamos a entrar precisamente en debate porque es que de verdad esto es muy de fondo, legitima una prestación. Y el debate se centra en si es, bueno, en el estricto rigor jurídico, no es un derecho adquirido, es una prestación. ¿Por qué? Porque aquellas personas pensionadas, jubiladas, ya no tienen una relación laboral con un ente gubernamental, con un ente público, entonces se convierte en derecho administrativo. Pero bueno, la Corte presenta muchos argumentos y le dice al ISTESAC y al gobierno del estado: son inconstitucionales esos artículos, porque además contraviene
la retroactividad, ¿verdad? Del acto, pues, de esta prestación, y pues precisamente ahí es donde viene la constitucionalidad de esos dos artículos. Pero la pregunta esencial, profe, de primera mano: en el 2015 se aprueba la reforma a punta de garrotazo. ¿Se acuerda que ahí yo andaba reporteando ahí en el... ¿No te dieron un sillazo? En el Palacio de Convenciones, y llegó a la estatal de Miguel Alonso y nos andaban dando cartorrazos, y andaba el profe también aventando polis y la fregada. Pero precisamente en esa reforma es cuando se establece el aguinaldo. Y yo no sé hasta qué punto ustedes vieron bien esa parte de esa reforma, o si realmente fue una negociación en ese entonces del gobierno del estado con algunas cúpulas, con algunos liderazgos sindicales, para apaciguar de alguna u otra manera las aguas, y finalmente en el 2024 se echa para atrás esto. ¿Es legítimo o no el aguinaldo, profe? Bueno, antes del 2015, con la ley de origen, La del 86. cuando nace el instituto en el 86, en los gobiernos periodistas principalmente, se minutó el aguinaldo para jubilados y pensionados de ISTESAC a 60 días. Eso es un instrumento también de legalidad, de conquista. Y así se vino pagando. Nunca, ni siquiera se mencionaba el riesgo o la dificultad para pagar este aguinaldo de 60 días. En la ley del 2015, que fue nueva ley, la del 2015, Sí. que igual nos costó, como tú lo dices, una imposición a garrotazos. Así fue el proceso del 2015, donde ya se empezaba a enfilar, no la crisis en el instituto, solamente era reformar para ir empatando en ese esquema de la seguridad social de los institutos grandes, también los pequeños, como el caso de ISTESAC. 2015 todavía no había crisis, todavía había bonanza, todavía se seguían enriqueciendo directores, gobiernos del estado, se seguían patrocinando equipos, se siguieron construyendo grandes residencias de los directivos, de los políticos en turno, porque todavía en esa etapa hubo préstamos a fondo perdido de no derechohabientes, Sí, de funcionarios de todo tipo. Ahí están las observaciones que hizo Brito, ¿no? Forzadas también por el propio movimiento, porque no teníamos datos ni elementos precisamente de lo que siempre denunciamos: los excesos, el abuso de este noble instituto, con un patrimonio amplio, con las cuotas de trabajadores y pocos jubilados. Eso era 2014, 2012 que empezamos y se anunciaba ya una reforma o una nueva ley, y nunca se escuchó a la clase trabajadora. Desde entonces ya veníamos planteando algunas alternativas de por dónde el instituto mantuviera su solvencia, y lo que en 2015, si recuerdas bien, nos ocupaba y nos preocupaba era cómo amarrarle las manos a los que mal llevaban el instituto, la mala administración. Era cómo le poníamos uñas y dientes. Así lo manejaban algunos diputados en esa legislatura, y nunca se le puso uñas y dientes a la del 2015 para frenar la corrupción. Se impuso el incremento de cuotas de 6 al 12%, y la edad. ¿Y la edad de jubilación? Y la edad para jubilación, de ahí nació, ¿no? En el 2015 esos fueron los atentados más fuertes para la clase trabajadora, y decían ellos el fortalecimiento del instituto hasta el 2028. Ese era el pronóstico con la del 2015. Sí. No duró ni siquiera 3 años, porque en el 2018 ya empezaba a anunciarse una crisis financiera. Si recuerdas, empezó a gestarse la subasta del patrimonio, Así es. que hasta hoy lo mantenemos. Incluso diputados de esa legislatura ya le echaban el ojo al mesón de Jovito,
Le echaban el ojo a Cascán, le echaban ojo al Mirador, ¿Se acuerdan de al quién Parador, quién era el gobernador y qué lo destaca a Miguel, a Miguelito. y en qué se destacó, no? Sí. Pues El en la más corrupción. grande ladrón de los gobernadores. Y pretendía desde entonces quedarse con el patrimonio, pero no se llevó gran cosa. Digo, porque venían por los bienes muebles, inmuebles. Es decir, desde entonces ya tenía comprador el Parador, Sí. y el Jovito, Sí. y el Paraíso Cascán. Sí. Les pusimos en ese tiempo nombres, 2015. Sí. Y los seguimos deteniendo y sosteniendo y defendiendo a pesar de la reforma del 2015. Quedó las cuotas, el incremento de cuotas al doble y no se resolvió la crisis porque siguió la nómina todo ese periodo muy obesa, muy inflada. Por ahí se fugó el recurso y nunca se atendió las denuncias que hicimos por corrupción, por el saqueo. Hasta 2020 que se logra que haya una auditoría externa por la diputada Alma Gloria Dávila, vienen pues las 106 observaciones. De las 106 observaciones, ¿Cuántas se solventaron? las que afectaban a los derechohabientes. Se aplicó el no pago de aguinaldo, Por ejemplo... se dejó de pagar pensiones altas y se empezó a aplicar pagar solamente el concepto 01 y no como lo estipula la ley. Por ejemplo, los préstamos incobrables. Ahí estaba la lista. Ilegales, además, porque no ni siquiera los autorizaba la junta directiva, pasaban por abajo. Bienes muebles. Ahora, este exdirector del ISTESAC, ¿cómo se llama en tiempos del PRI? Que empieza con A, su nombre. Ay, se me fue el nombre. De Alba, Jesús de Alba. No, el otro. Ay, se me fue su nombre. El chino Infante. Que pues metía familiares a vivir a las casas. ¡Ey! Artemio. Artemio. O sea, Ya dije todos. ¿eh? Mente de tiburón. Jamás hubo responsabilidades administrativas ni penales, ni de carácter resarcitorio. Y continuó el saqueo del ISTESAC. Sí. Eran comúnmente considerados como la caja chica del gobierno del Estado. ¿Se utilizaban las pensiones para qué, profe? Fíjate que eso es lo que premiaba, ¿no? El ISTESAC no era la caja chica, era aquel principio de los políticos, ¿no? No me des, Nada más ponme donde hay. ponme donde hay. Y donde había, y donde se premiaba al mejor operador político, era en ISTESAC. Ahí colocaban a su favorito, porque ahí había para sacar el dinero en carretillas, porque se patrocinaron equipos, ¿no? ¿Con qué? Con las cuotas de los trabajadores, con las aportaciones, con lo rentable del área empresarial. Nuestras tiendas, nuestras farmacias, las salas de velación, eran no solo uso de los derechohabientes. Hubo una época en donde eran los espacios favoritos de la población. Aquí en Zacatecas, donde hoy es Plaza ISTESAC, era la tienda donde se acudía. La farmacia era donde se encontraban todos los medicamentos y los mejores precios. Los hoteles, el Paraíso Cascán, el Paraíso Cancún, como se le dice, era porque estaba en muy buenas condiciones. Ofrecía un gran servicio y tenía pues toda esa rentabilidad. Y lo que menos se ocupaba y no se preocupaban era por pagar las pensiones. Eran pocos pensionados y eran solamente pensionados del subsemo de la sección 58. Pero sí había muchos contribuyentes, Había contribuyentes porque había aportaban. Claro. Eso sucedió en las etapas de bonanza del instituto. Y cuando hubo todas esas ganancias, no recuerdo que nos hayan compartido los excesos en la entrada del recurso. Pero cuando viene la crisis, entonces sí nos empiezan a repartir la deuda, como ha venido sucediendo. Oye, me acordé del FOAPROA, es como un FOAPROA, ¿no? O sea, la bonanza para acá, cuando es deuda, esa sí es pública. Esa que vaya al derechohabiente. Así la han aplicado. Y ahí está la historia, ¿no? Del instituto y de cómo ha venido funcionando y cuántos están en la cárcel, cuánto de lo robado se ha recuperado, cuántos nombres se han expuesto
Y todo el mundo dice, pues no volteemos para atrás. Sí, metemos a la cárcel y eso no resuelve la crisis de Istezac. Ese es el gran discurso de los hoy funcionarios, ¿no? Que en otros tiempos se sirvieron también de él. Pues es que por ahí va, ¿no? O sea, yo lo comentaba en esta columna, la inconstitucionalidad de artículos de la ley del Istezac, el trasfondo y la consecuencia política. ¿Por qué ningún gobierno se ha atrevido precisamente a transparentar, a hacer auditorías reales, a presentar responsabilidades administrativas o hasta penales? Pues porque son los mismos. Es lo que te iba a decir. Pues porque son los mismos. Si recuerdas, lo más cerca que estuvimos fue antes de la reforma del 24. En toda la agitación que tuvimos, en esas auditorías, en noviembre, si mal no recuerdo, del 2020, estaba el compromiso de Brito en la legislatura, en el vestíbulo, en una reunión que tuvimos, donde se comprometió a entregar en noviembre de ese año las carpetas de investigación. Después de la auditoría de las 106 observaciones, ¿dónde están? ¿Qué sucedió? ¿Qué hizo el mandante del auditor, que es la legislatura? Nada, solapar y dejar pasar el tiempo para decir, prescribió. Claro. Ya no le alcanza el tiempo porque ya son 10 años y ya no hay poder que los haga venir a rendir cuentas. Esa es la gran apuesta que ha venido jugando el auditor, lo digo así, porque en infinidad de ocasiones hemos pedido la comparecencia. Tiene una corresponsabilidad directa. Claro, Brito. Porque si hay tantas sentencias, cientos o miles de sentencias ya a favor del trabajador, donde se dice el aguinaldo les corresponde por ley, páguese, cúmplase la sentencia. Si se dijo está mal calculado el pago de pensiones, debe ser con este monto porque el aportante, el derechohabiente, se le descontó, se le retuvo de sueldo, sobresueldo y compensaciones. Con ese mismo criterio debe pagárseles. Y están las sentencias de los juzgadores. Ahora, y no se ha corregido la observación que hizo Brito. Ahora, profe, a ver, si hay aguinaldos muy, muy elevados o no. Yo conozco casos desde 80 a 100 mil pesos. Eso es lo que nosotros tenemos. Sacamos por medio de transparencia, cuando se podía, la información. ¿Cuáles son los pensionados y cuáles son sus montos? No encontramos, hasta el momento, lo que declaró el gobernador cuando llegó. Dijo, hay pensiones de más de 140 mil pesos. En toda la documentación que nosotros tenemos y el conocimiento, por lo menos del magisterio, donde sabemos que las altas pensiones corresponden sí a telesecundaria, porque ahí el salario es un poquito más alto, y si tienen el máximo nivel de carrera magisterial y es más alto puesto que es un supervisor, son cerca de 90 mil pesos, pero son legales. Son las más altas que conocemos en el magisterio. Yo tengo una lista precisamente donde sí vienen pensiones de 60, 80, 90. Pensiones. Sí. Pensiones. Y obviamente en base a la pensión de los años cotizados es como se determina el aguinaldo. Pero, profe, regresando a la pregunta inicial. Precisamente a partir del 86 y años posteriores se firma una minuta, pero no está en la ley. Sí, puede sentar un precedente jurídico. Pero al final de cuentas, en la del 2015, cuando se establece como tal el aguinaldo, también a partir de ahí se empiezan a determinar, ¿verdad? En base a aquellos derechohabientes que ya han sido jubilados y pensionados. Pero en la ley del 2015 dice que es hasta los 28 años. Hasta los 28, hasta los 30. Hasta los 30. Hasta los 30. 30. Sí, hasta los 30. Sí, ustedes peleaban. Nunca hemos tenido jubilaciones de 28. Hasta los 30. Pero estamos en 2025. O sea, han pasado 10 años. ¿Cuántos aguinaldos realmente se han autorizado al margen de la propia ley? Es decir, pues aquellos que deberían tener derecho a aguinaldo les faltarían 20 años. En ese sentido, ¿ustedes tienen la información de si realmente ha habido aguinaldos, digamos, aprobados y erogados? Porque entonces
la aplicabilidad, y es que ahí hay un sesgo jurídico. Porque entonces la aplicabilidad de la ley, así como lo sentenció la Corte, no puede ser retroactiva, pues el pago de aguinaldo tampoco, porque no estaba establecido en la ley. Y es lo que yo menciono en esta columna, profe. No sé si la leyó o me mandó allá al rancho del peje. Entonces yo decía, a ver, pues es que está bien. No es un derecho adquirido, es una prestación, primero. Porque la relación laboral ya no existe. Entonces se tiene que basar en el derecho administrativo. Fíjate, y no soy abogado, ahora si fuera. ¿Del pueblo? No, pues es que hay que ponerse a leer, mucho. Ese día yo me puse a leer como loco, por eso la publiqué como a las 2 de la tarde. Y me puse a leer todo. Y luego digo, ay, espérense, también hay un sesgo. Existe algo que se llama juicio de lesividad. Y la Corte no se pronunció al respecto. Dice, páguese. Pero no dijo cómo. ¡Ay, jolas! Yo ahora entiendo por qué los abogados Rada y Bruno Tiscareño, rápido, cabrones, presenten sus papeles porque si no nos van a dar gol. Entonces ahí hay un sesgo. El gobierno del estado puede decir, pues sí, pero pues no hay. Preséntense a paro y los jueces, no hay. Sí hay, pero van a decir que no hay. Ahora, mi argumento esencial en esta columna era, pues sí. O sea, pues sí, la Corte tiene la razón. Les dio la razón en cuanto al respecto a la reforma de los 24. No puedes de un plumazo borrar una percepción ya ganada. Porque cuando se paga, pues se consuma el acto. Y ya sienta ahí precisamente el antecedente jurídico. Es que ya me lo diste. Ahí sí ya. ¿Verdad? Entonces ya es una prestación adquirida. Pero ¿cuál es la pregunta, pues, profe? Y porque se lo pregunté inicialmente, si es legítimo fuese el aguinaldo en base a una minuta nada más y en base a una ley del 2015 en la que posteriormente se pagaron aguinaldos sin que se cumpliera la propia norma, porque dice que a los 30 años y apenas van 10. Esa es la pregunta, profe. Yo tampoco soy especialista, no soy abogado, pero hemos aprendido algunas cosas. Ajá. Nosotros, en los alegatos o en los posicionamientos, en nuestro andamiaje legal, Sí. con asesoría, claro, con ese estudio que tú dices que hemos estado haciendo una y otra vez, retomando la del 86, la del 2015, viendo el proyecto de Tello que no pegó, que no era de Tello, que era de David, que era menos agresiva que la que se aprobó en la legislatura en el 2024. Hay principios que también han venido cumpliéndose. Es la no retroactividad y la progresividad o el derecho pro persona. Toda ley, dice la Constitución, debe ser en beneficio hacia arriba, nunca hacia abajo y nunca hacia atrás. Sí. Ahí no somos nosotros, son los propios juzgados de distrito. En los 3 juzgados las sentencias han sido a favor. Después de procesos de revisión, ninguno de los jueces ha negado o ha dicho que es ilegal el aguinaldo. Con todo y la reforma del 2015 o nueva ley del 2015, ni siquiera los que antes de esa ley venían percibiendo el aguinaldo. Que ellos nos digan, ahora sí los especialistas, en este caso los jueces, en estos juzgados de distrito, que han dado las sentencias a favor del aguinaldo 60 días. Todos los que han demandado o se ampararon por el aguinaldo, las sentencias están a favor. A eso me refiero, que que hay junta y cada que se puede, habrá que recordarles que ya son los jueces los que están diciendo que es legal el derecho a un aguinaldo de 60 días antes de la reforma del 2024, porque retuvieron aguinaldos. Claro. Sí, claro, porque en el 2015 estaba establecida en la ley. Y retuvieron pensiones. Sí, entonces, correcto. en todas... Y ese es un acto ilegal. En todas las han perdido.
porque hay una ley, hay un marco también internacional y sobre esos principios habrá que decidir o sentenciar. Por eso para nosotros era importante que llegara a la Corte, porque ahí habría que ver si esta nueva Corte iba a discutir en el sentido de legalidad y de justicia. Y eso es lo que nosotros observamos en esta transmisión en vivo el pasado lunes, donde se discute, se revisa y se argumenta con lo que nosotros les dotamos, no como trabajadores del magisterio, sino como un movimiento que ha venido construyendo toda una andamiaje de legalidad. Tenemos también una propuesta por medio de la diputada Alma Gloria, ¿no?, que sigue ahí, que era solvente, pero que la desecharon porque no cubría los intereses que pretendía o que pretendió este gobierno. Eso nos da a nosotros, pues, toda esta argumentación que dices tú en ese análisis que leí también muy bien. Esos juicios de lesividad va a ser difícil que los apliquen, porque ya no lo pudieron hacer cuando dicen que empezaron a pagar pensiones indebidamente, que el instituto nació muerto. Esa es una gran mentira que la han comprado muchísimos. Pero yo que he andado con compañeros muy jovencitos que apenas saben qué representan las siglas de ISTESAC, apenas entienden cuál es el esquema de seguridad que tenemos como trabajadores al servicio del Estado, pero también he caminado con los que fundaron al ISTESAC y con los que pertenecieron antes de ser instituto a la asociación civil, que como asociación civil ya era solventable, ya tenía patrimonio, ya hacía préstamos con bajo interés en beneficio y ya tenía capital. Entonces es una gran mentira. Y también tenemos a los compañeros de telesecundaria que pagaron la antigüedad cuando ingresaron al instituto. Nadie les dio nada. Ellos tuvieron que o conseguir un préstamo, endeudarse en el propio ISTESAC y pagar la antigüedad para tener el derecho a la pensión. Entonces, quien compre esa gran mentira, habrá que regresarnos, como tú lo hiciste, a ver desde el origen. ¿Cuándo se fundó la asociación civil? ¿Quién la conformó? Y no nació con el Subsemov, nació con el magisterio. Y el problema, el meollo del asunto sería un análisis financiero. Claro. Desde los inicios, pero... Imagínate. Ahora, es que precisamente yo lo sostenía en este texto. Decía, bueno, pues que ningún gobierno quiso presentar en sus momentos los juicios de la ciudad. ¿Por qué? Pues porque también hay un trasfondo político. 1. 2. No hay la capacidad técnica ni jurídica. Imagínate estarle presentando un juicio de lesividad a cada uno de los derechohabientes que son beneficiarios de un aguinaldo. Te vas a llevar años. Te vas a llevar años y es una la nota también. Entonces, también hay que ser francos. A ver, en este momento hay que ser muy francos. También eso ya fue un sistema de control político. O sea, la verdad. Pero ahí queda ese antecedente, ¿no? A ver, yo no estoy diciendo que estoy en contra de que les den aguinaldo. Ya se me quedó viendo mal el profe como diciendo, mendigo, jillito, no, a ver. ¿De qué lado estás? ¿De qué lado estás? No estoy tomando ninguna posición. Es el sustento jurídico. Es bueno la crítica, es bueno el análisis. Es el sustento jurídico. Claro. ¿No? Ahora, Nacho no lo va a hacer, ni lo va a hacer David, ni el siguiente gobierno se va a atrever a hacer juicio de lesividad. Y no estoy diciendo, a ver, el movimiento de bases dice esto, el gobierno está diciendo y nosotros y mi análisis es este, ¿verdad? Y nosotros hemos dicho que se apliquen los juicios de lesividad. Vayámonos hasta allá. Que se resuelva también en el marco de la legalidad. Nosotros, desde el origen, como movimiento democrático, como movimiento de bases, hoy como comité ejecutivo seccional, no vamos a ir contra el derecho. Lo que buscamos es el ejercicio de derecho que se empate con justicia. Y en esa estamos. Si hay ilegalidad, que se aplique. Exacto, para allá iba, profe. A ver, en dado caso, pues que los aguinaldos correspondientes se pagasen conforme la retroactividad. Si ya existe precisamente el antecedente jurídico que puede dar pie a una jurisprudencia, evidentemente a posteriori, que les permita que su derecho sea legítimo en su totalidad, pues adelante. Pero
sí hay que hacer también un análisis y ser muy coherentes y honestos con respecto a la ley de 2015, donde ya se establece en el 10º del artículo 67 Por ahí va. o 64. No tengo el dato. No, espérame. 27. Creo que es el artículo 27. Décimo. No es un transitorio, evidentemente, porque No, es un no. transitorio. Pero es el cuerpo. Es, de la ley, es el porque cuerpo, fue- es la porción del articulado, el 10º, donde ya se establece el aguinaldo como tal, porque ahí está la tabla comparativa de la ley del 86. Entonces, decir, bueno, ¿a quiénes les dieron aguinaldo? Que no tienen el derecho. O sea, también esa parte hay que decirla. Ahora, yo también lo que pongo sobre la mesa, profe, es decir, a ver, sí, pero también los argumentos de los gobiernos del estado, de los estados, en las administraciones, pues, han sido en el sentido de que, como usted bien lo dice, hay unas quiebras técnicas, pero el instituto sigue sobreviviendo, y sobreviviendo, y sobreviviendo, y no le inyectan. No le inyectan, ¿por qué? Es que es un barril sin fondo. ¡Ah! ¿Y por qué es un barril sin fondo? Parche el barril. Pues donde se está párchelo. jugando ¿A el dónde se dinero. fue? Y espérate. Y pues sigue el hilito de dónde se fue la agua. ¿Quién se la llevó? Porque yo ¿Por qué escuchaba. no se fue? ¿Por dónde se fue? ¿Quién agarró el ¿Quién se la charquito? llevó? ¿Quién le puso abajo el bote? Pues también. Porque yo escuchaba al diputado Marco Vinicio celebrar. Qué bueno. Viejo, tú fuiste director de listas. Papá, tú sabes. Carlos Peña, qué bueno que la... Viejo, fue la caja chica. Imagínate cómo reaccionan No les nuestros recuerda- compañeros que vivimos los Pues yo procesos de 2015, donde todos los partidos nos engañaron, nos traicionaron. Igual que en el 2024. fue peor. ¿Se acuerdan que porque yo le hubo di- Oiga, más simulación. Profe, ¿se acuerdan del 2024 que yo le mandé un mensaje de texto? Diciendo, aguas con Gaby Basurto. Y ahí está. Ahí está. Bueno, acuérdense que yo le mandé el mensaje. Hay algo que hay algo que hemos aprendido no del 2015, de siempre. ¿Qué político puede ser confiable? Oiga, profe, pero además, ¿De qué partido? yo decía, ¿creen que ganan adeptos? Yo le puse en mi Facebook, ¿creen que ganan adeptos? Pero ¿qué ganan? Y como usted bien lo dijo, ¿no se acuerdan que financiaban equipos de fútbol con eso? Con las pensiones de los trabajadores. Y revisemos cuando fue PRI, revisemos cuando fue PRD, revisemos al partido y quien haya gobernado. No ha sido gran la diferencia, han volteado a la clase trabajadora ninguno. Claro que hubo épocas de bonanza, estuvo el cuerno de la abundancia con algunos gobiernos y ahí nomás veíamos pasar el dinero, porque así se veía, ¿no? Como el chinito. Las tiendas Nomás viendo. de aquí de Istezac, los funcionarios llegaban sin ser derechohabientes y llevaron los mejores muebles. Porque eran muebles en la mueblería de aquí de Istezac, eran muebles de calidad Sí, había buenos muebles, sí. y buen precio. Yo nada más también pasaba y veía. Los veíamos porque también- nosotros, desde la base, como trabajadores, pues íbamos y vamos a otra tienda porque aquí no me alcanza el crédito. O si me endrogo, ¿cuánto va a ser? Mejor le levanto los cimientos a mi casa, ¿no? Pero los funcionarios sí tenían esa capacidad, no de pagarlos, de llevárselos. Digo, así fue. ¿Cuántos amueblaron sus casas? Yo me acuerdo que en el 2015, precisamente en la discusión de la reforma, yo saqué un listado, voy a retomar esa nota, saqué un listado donde aparecían, se filtró, me lo filtraron y yo lo publiqué, una lista de préstamos en la antesala de la elección Ah, sí, es cierto. y no tenían ese derecho de pedir ese pero además esos préstamos pues jamás regresaron. Son a fondo perdido. Son a fondo perdido. Fueron un regalito. Ay, guácala, qué rico. Se antoja, ¿no? Sí, ¿cómo no? Mira, hasta se está saliendo la baba, güey. Y eran de 100,000 hacia arriba. Y tú estabas formado esperando a ver cuándo te tocaba. Pero además hace 10 años... pagando el 100,000 varos. 21.7% de intereses. Pero además 10 años 100,000 eran Y cautivos como, toda la vida, como endrogados sin 150 de necesidad. ahora. ¿Por qué dejó de prestarse? Si esa es una mejor que una farmacia, mejor que el Pariso Cascán, el préstamo te va a retener los intereses. No tan altos como un banco, pero tampoco son muy blanditos. No se capitaliza el instituto siempre. ¿Por qué ya no le apostaron a eso? Porque había que tronarlo, ¿no? ¿Desde cuándo? ¿Por qué había que tronarlo? Porque había que... A ver, ¿qué no están aplicando la política salinista? Mételo en crisis, llévalo a la quiebra y yo lo compro. Y cuando yo lo compro, entonces es rentable.
Claro. No vendieron las farmacias en plena pandemia. El ISTESAC se deshizo de farmacias en la pandemia. Sí. ¿Qué era lo más rentable en la pandemia? Pues las farmacias. Nomás faltaba que también se hubieran deshecho de las salas de velación, que es lo rentable. No, pues con las violencias en estos tiempos también es rentable. Todo el tiempo va a ser, por eso la apuesta del director es ahí en las salas de velación, ¿no? Un proyecto que no ha pegado, pero que sabemos que cualquier buen empresario va a hacer rentable una tienda, una farmacia, una sala de velación, un hotel en la capital del estado. Tenemos dos, o teníamos, el Jovito y el Parador. Y el Paraíso Cascán lo dejan caer y por más que lo descuidan, sigue siendo rentable. Ahí sigue habiendo números negros, no hay números rojos. Con todo y la pretensión de llevarlos a la quiebra. Acuérdate que en un momentito dijeron que el Jovito iba a colapsar. Ya Sí. dijeron, ya no se puede, va a colapsar. Sí, va a colapsar. Ya no dura un día más. ¿Y dónde está el Jovito? Sí, Sigue de pie, ¿no? Ah, y todavía se reúnen políticos ahí. Ahí van y no Se pagan. echan café y no pagan. Y no pagan. Profe, ¿ustedes tendrán alguna estimación o algún estudio concreto de cuánto ha ingresado por pensiones al instituto desde 1986? ¿Y cuál precisamente es el capital financiero de ese concepto en específico? Porque es un sistema de seguridad social. Solidario, sí, pero es un sistema de seguridad social. Que finalmente, pues al ser solidario, el que aporta, paga la pensión. ¿Verdad? Entonces, ¿cuánto habrá ingresado del 86 al 2025? ¿Y cuánto hay en las arcas del ISTESAC? ¿Tiene alguna estimación? No tengo la estimación, pero ellos ¿Sería hablan imposible de tenerla? miles en pérdidas, ¿no? En deuda. Pues dicen que ellos. 40,000 millones. 40,000 millones. Y cuando Entonces, no ¿eso había- ingresó? O ingresó más que 40,000 Como millones. mínimo debería estar. 40,000 millones. ¿Y cuánta lana tiene ahorita el ISTESAC? eso. Valdía, según él. No alcanza cada quincena Dice para que pagar cada el- 15 días Hay que estirarle para que se pone a puedan pagar las o sea, pensiones. Y se hinca el contador y reza a los dioses. Bueno, eso habrá que ver cómo lo van a sustentar, porque la reforma ya va. Hoy precisamente se empezó el incremento al 15%. El próximo año, el 27, llegamos al tope, al 16%. Sí, la progresividad como se estableció. Ahí llega. Y hoy no puede decirse que hay crisis, porque ya es el 15% de cada trabajador, más el 1% que ya está grabado para aguinaldo, ¿Y cuánto? de los cuánto- más de 20,000 Ah, trabajadores. eso le iba a preguntar, ¿cuántos cotizantes hay? Más de 20,000 cotizantes en activo, pero también siguen descontándole al jubilado el 6%, los que no han metido su demanda para que ya no le retengan el 6%. Esa también la está perdiendo el instituto, porque los juzgadores en todo ese estudio que tú haces dicen es legal. Bueno, es ilegal que se le retenga al jubilado, ya se le retuvo en toda su vida laboral, ya no se le descuente. ¿Esa retención y- sobre retención? Sí, y regrésese lo que se le retuvo indebidamente. Y eso es una millonada. Y eso no lo hemos promovido nosotros, ¿eh? Por aquello del principio también democrático de sostener al instituto y mantener ese espíritu solidario ante el descontento de la clase trabajadora de ver cómo saquean al instituto. Dicen, yo no les dejo nada, voy también por el 6%. Ahora, regresando a la inconstitucionalidad de los artículos 128 y 128 bis, le dicen al gobierno del estado y al ente: no hay pretexto para decir que en base a la viabilidad financiera es como se va a pagar. Le están diciendo, tú sabrás cómo le haces, pero pagas. Ahora, el argumento del gobierno del estado es no hay y no habrá. De ahí no los van a sacar. Pero para el presupuesto 2026 se supone que se le etiquetaron 100 millones. Ahora, ¿cómo entonces darle esta viabilidad financiera y que el gobierno del estado pues
etiquete más recursos y pues que se anime a presentar para los que alcance denuncias de carácter resarcitorio para ver qué tanto podrían recuperar. Hay alternativas. Yo no quiero resolverles, pero hay solamente la entrada de cuotas y aportaciones y están limitados a quien es el único esquema. Sigue siendo solidario. ¿Qué otro esquema podría ser? Ahí hay alguna propuesta que habrá que revisarse, ¿no? Cómo están funcionando otros institutos. Cuando Andrés Manuel les deja y les concesiona el estadio de béisbol, ahí hay una entrada. ¿Por qué no abrir el esquema a la entrada al instituto a otros ciudadanos que sean aportantes y que tengan derecho a una pensión solidaria? Porque ahí, en el esquema en México... Que pudiera ser voluntario también. Que sea voluntario. Como en el IMSS. Claro. Vas y te inscribes, ¿verdad? Y haces tus aportaciones, la puedes hacer mensual o anual y obtienes tu pensión. Y vas a tener tu pensión. Seas trabajador. Que ya hay que hacerlo, porque ya estamos viejos, o sea, se está aportando. Tú le entrarías, ¿no? Yo sí le entraría. Siempre y cuando haya certeza. Si me das A mí 90 de aguinaldo. No es poco. No es poco lo que nos retienen de cuotas, pero si hay certeza, Es un esquema vamos en interesante. ese, ¿no? Es un esquema interesante. Ahí metiéndole un poquito de ingenio, de propuesta, de creatividad, hay alternativas. No las están buscando, no las quieren buscar. Habrá que ver. Ahora, y nosotros vamos a Esa es una propuesta insistir, muy interesante. No se puede plantear, ahora que la Corte ha declarado inconstitucional estos dos artículos, decirle a la legislatura, vete en la ley. Vétenla. ¿Habrá algún mecanismo jurídico para que después de haberla publicado en el diario oficial se pueda vetar ya en este tiempo? Bueno, lo que puedes hacer es crear otra ley entonces. Nosotros ya Caso. vamos por eso, ¿eh? Es más, Crear otra ley nueva completamente. nosotros vamos a que ni siquiera estamos conformes con la inconstitucionalidad solamente de ese artículo. ¿Qué otros? Hay otras agravantes. ¿Cómo que? La complementariedad. Ah, cierto. Eso es lo que peleaban en los famosísimos foros. Era la no complementariedad y sin embargo quedó en la de 2000. Por eso te digo que fue más lesiva, más grave la de David que la que estaba y que no permitimos antes que él. Eso quedó muy claro. Y si hoy sigue así, bueno, primero nosotros vamos a que se cumpla lo que ya dijo la Suprema Corte y que sea de manera inmediata. Ya estamos por ahí buscando qué de legisladores le van a entrar. Renata ya se abrió y dijo que ya nos acompaña. Celebran con nosotros porque ella, como tú en el 2015, le tocaron también los empujones con los granaderos. Cuando era reportero. Sí. Y sabe también el proceso y el costo que ha tenido y la legitimidad del derecho. Entonces hoy desde... Y la opacidad dentro del propio instituto, y que desde, como reporteros pues también hemos tratado de hacerla y pues jamás ha sido y patente, la ¿no? de los diputados también, ¿no? La simulación eterna en la que están, hacen de todo menos representar al pueblo, menos escucharlo. Hoy vamos a insistir en la legislatura, primero para que se resuelva esto, y no vamos a dejar de insistir que esta reforma no resuelve, que habrá que generar una contrarreforma a esta del 2024. Tenemos una propuesta que se desempolve, que se actualice. Pues está la de la diputada Alma. Ahí está. En la congeladora. Y la sacamos y la adecuamos, que participen los diputados, que participe el instituto, que nos permitan a los sindicatos participar, a los trabajadores organizados, seguir proponiendo, seguir revisando, mantener el esquema solidario. Eso es un gran logro para... No solo es para Zacatecas, hay una expectativa de los institutos en los estados que están observando qué pasó en Zacatecas. Claro. Y van a aplicar. Claro. Y que no es la aspiración hoy a nivel nacional hay otro sistema de de seguridad. recuperar los sistemas solidarios de pensiones. Hay otros dos sistemas de seguridad social, si no me parece, es Tlaxcala y Michoacán. Michoacán tiene similar al de nosotros. Es muy similar al ISTESAC y también con una problemática muy parecida. Pero allá se logró la viabilidad financiera. Entre comillas. Entre comillas, pero no está tan... En el fregada magisterio como el ISTESAC. nosotros vemos que siguen padeciendo las crisis allá en Michoacán, y ahí nos vemos nosotros. Es por el tema del esquema de seguridad social.
era más sencillo que en Zacatecas. Por eso, nuestro paro de 4 semanas, por la opacidad de la federalización y el impacto que le genera al instituto, va en serio. No lo dimensionaron. ¿Cómo que voy a mudar a cerca de 1,000 trabajadores y les voy a dar su finiquito? ¿De dónde se los van a dar hoy? Que esa bolsa mejor se inyecte al instituto, ¿no? Hoy que lo necesite el gobierno del estado. Por aquello que dicen, ¿y qué va a proponer Marcelino en la junta directiva? Primero ya hicimos la propuesta en el ejercicio para el 26, ¿no? Dijimos 100 millones no son suficientes. Y cuando propusimos 150, hoy sabemos que nos quedamos cortos. Porque se necesitan 290 en los dichos del director. Es correcto. Ahora, profe, bueno, le queda 1 año y medio a esta legislatura. Se atraviesa un proceso electoral. Yo veo muy difícil. Sabemos que es difícil. Yo veo muy difícil, porque además pues, el gobierno del estado, repito, si hay sesgos legales para decir, no hay, ampárese. Yo le voy a decir a la autoridad, no tengo. Pero ¿A qué se puede recurrir? el gobierno, ¿Al embargo? este gobierno, ¿A qué se puede recurrir? si se requiere, hasta allá llegamos. Hay de dónde. Porque tiene... ¿Te imaginas el profe Marcia ahí tomándose un cafecito en la casa Velayo? Con la bufa así. Ahora sí, ojete. Oiga, profe, cambiando de tema. La federalización de la nómina también es un tema álgido, es un tema en el que también evidentemente está involucrado porque afecta directamente a la sección que usted encabeza. Dimes y diretes, usted ha reprochado la falta de claridad y de transparencia en el proceso. Las autoridades educativas dicen, pues es que ya el gobierno federal lo aprobó. Históricamente, siempre también se ha dicho que es una carga financiera de más de 2,000 millones de pesos para el Estado, la nómina educativa. Y bueno, y al final yo me quedo con una gran pregunta. Sí, hay a lo mejor una falta de información explícita del propio gobierno del estado. Yo veo otro componente, también veo un componente político, porque es quitarle de alguna u otra manera poder, pases a la 58, y pues ¿a dónde van a ir? A la 34, y la 34 pues a toda madre, en ese sentido, ¿no? En ese sentido. Pero además, hay una pregunta que yo le he querido hacer, profesor, no ha habido la oportunidad, pero que se la he querido plantear. Usted ha ido con sus bases, les he dicho, no se federalicen por esto. Pero en un sentido de estricto rigor democrático, si a los de reciente ingreso al magisterio les favorece, en dado caso, la federalización, ¿por qué no dejar que lo hagan? O sea, que cada quien tome su decisión, un libre albedrío. Esa no está en juego, ¿eh? Eso nosotros lo vamos a respetar. Ya. Lo que estamos pidiendo es que a los que son carne de cañón, los que menos conocimiento tienen del esquema prestacional de seguridad social, es el que ingresa al servicio. Y ellos están abusando de eso. Digo, la autoridad. Para nosotros es meter toda esa serie de preguntas, que la planteamos y es pública, y se la mandamos a la SEP y la tiene la Secretaría de Educación en Zacatecas y no han dado respuesta. Si dan respuesta y ya hay respaldo en lo que nos digan, es decir, respaldo técnico de prestaciones y presupuestal, ¿cómo les impedimos? No le estamos impidiendo nada, le estamos exigiendo información y compromiso serio para ese proceso. ¿O qué no nos basta con ver que en Michoacán, a 6 años de la federalización, siguen compañeros arrastrando una crisis? Sigue en el gobierno de Michoacán una crisis por ver que se respete todos los derechos de los que transitaron en ese proceso. Allá lo vimos. Y si no, veamos aquí, no es diferente el proceso por el que hoy están marchando y protestando en el sector salud.
también fue un cambio de un sistema al otro y ya hay incumplimientos. Eso hoy lo tenemos muy claro. No hay transparencia, no hay compromiso, no está fondeado y en el proceso de la federalización es evidente. Cuando ellos nos comprueben lo contrario y se evidencie que hay fondo para pagar el tema de Istezac y nos digan de dónde salió pagar la nómina. Los años de antigüedad que cotizaste al instituto. Entonces vemos que nos digan de dónde sale o cómo se fondió los 37,000 pesos. ¿Cómo van a pagar la prima de retiro a la que tienen derecho y que esa ni siquiera se ha mencionado en el proceso de la federalización? ¿La escuchaste en algún momento que se diga también va la prima de retiro a la que tienen derecho y que dependiendo de la antigüedad es el monto que les corresponde? Invitaron a compañeros a federalizarse con 27 años de servicio. A ellos les corresponde una prima de retiro de 6 meses del concepto 01 y no se ha dicho que esa también se paga. Se habla de los 37,000 pesos, devolución de cuotas y falta que mencionen eso. ¿Por qué no acercarse a la federación precisamente para que se esclarezca estos tópicos y precisamente se transparente si está fondeado el recurso? ¿Lo han intentado? Este es el gran intento que tenemos. Hubo una mesa tripartita. Para eso fue. Sí. La segunda mesa era, nos sentamos, pero ya con la información que estamos requiriendo. Y que en la mesa federal donde esté la SEP, nosotros queríamos que estuviera el secretario de Educación, que esté Finanzas del Estado, Hacienda Federal, para que ellos directamente digan está fondeado. Que esté el director del instituto y que diga por medio de una junta directiva, porque yo soy miembro de la junta y ahí no se ha tocado ni por error el tema de devolución de cuotas para el tema de la federalización. Por eso hay denuncio. Tendrían sus derechos. Si fueron cotizantes. Sí, porque la Secretaría de Educación de régimen de seguridad social, pues tienen que regresarles sus aportaciones. ¿Y por qué la Secretaría de Educación en los dichos dice va a haber devolución de cuotas? La Secretaría de Educación no forma parte de la junta directiva de Istezac. La de Finanzas, la de Economía. Ahora, se supone que llevan 280 pero no la de Educación. Claro. Ahora, se supone que llevan 287, ya casi 300 maestros que se han cambiado. Eso dice. Eso dicen. Yo me estoy basando en lo que dicen ellos. ¿Cuánto? También, si tendría usted alguna estimación de cuánto serían las devoluciones de las aportaciones. Necesitamos ver los nombres y ver la antigüedad. Ellos tienen acceso a esa información indebidamente porque, reitero, no son parte de la junta directiva. ¿Cómo se dotó? ¿Por qué se dice que hay devolución de un ente autónomo como es el Istezac, que tiene su máximo órgano de gobierno? Es ahí donde no cuadra la información. Y estamos, como tú lo dices, el paro lo levantamos el último día hábil antes de vacaciones. Iniciamos el miércoles pasado con los cursos intensivos. A partir de ese día debería de haberse reinstalado las mesas de trabajo. Apenas las reinstalamos esta semana. Pero no se ha hablado de la mesa tripartita, que estaba condicionada a que levantáramos el paro. O sea, sigue habiendo incumplimientos. Nosotros vamos cumpliendo después de una jornada de 4 semanas de paro, sostenida por toda la base de trabajadores de una manera estoica. Eso es lo que nos dejó de gran aprendizaje este paro, ¿no? Que se legitimó lo que de inicio parecía que era manipulado por el comité o por Marcelino. No, con elementos de prueba, con la documentación, con todo lo que venimos trabajando, los trabajadores todos del sistema educativo estatal de la sección 58 y dijimos, y nos costó levantar el paro porque decían le seguimos porque no hemos conseguido la información del proceso de federalización. Ahora, entonces, ya en base a eso, sí se puede determinar que si existen esos cumplimientos y esa entrega de información o no. Igualmente, si el profesor afiliado a la 58
quiere federalizarse, ¿tiene la vía libre? ¿Cómo podemos impedirle? Ya. Lo que impedimos fue un proceso donde no había información, que se rompió la bilateralidad. En el discurso se dice, hay relación con el sindicato, hemos venido comunicándonos, pero no llegamos a esos acuerdos porque no tenemos la información. Fue de manera unilateral el proceso, con todos esos vacíos de información, técnicos, financieros y prestacionales que no tenemos hasta el momento las respuestas. Siguen en el aire. Ya. Para los que se federalizaron, que hoy también debe haberse pagado su primera quincena, hoy sí deberíamos estar sabiendo cuántos efectivamente aceptaron. Ya. Porque tampoco tenemos claro que hayan sido 287. Y usted, precisamente como líder del sindicato, me imagino que tendría esa capacidad de decirle a sus profesores, a ver quién se federalizó, venga para acá para darle unas nalgadas. No, ya estamos en ese proceso. Hoy podemos ya ir concretando la información en tal región, de tal nivel, de inicial tantos, de preescolar tantos, de primaria tanto, porque además, llegamos. Porque además eso afecta precisamente pues, las plazas que estaban asignadas al 58, las carteras, ¿verdad? De liderazgos y de representación. O sea, afecta mucho. Todo, donde lo revisemos hay afectaciones. Ahora, una última pregunta, profe, porque ya la hora se me fue rapidísimo, proctólogo. Es que está muy interesante, muy, muy interesante la hora del tema. Una última pregunta, profe. Con la grilla, porque pues, si no, pues, ¿qué chiste tiene este podcast? Pues si no le echamos grilla, de eso se trata. Así, ni hemos echado. Oiga, la pregunta clásica del reportero novato, ¿qué opinión le merece? Y todavía las escucho. No, y espera, todavía escucho esas preguntas de viejos, hasta en las mañaneras. Presidenta, ¿qué opinión le merece? Ay, viejo, plantea la pregunta. Pues, ¿cómo qué opinión le merece? Pues, ¿cuál es tu pregunta? El secretario de gobierno pues, ha dicho que la decisión de la Corte es irresponsable y populista. ¿Cuál es la opinión de usted? Todo esto que estoy diciendo es mi opinión. Nosotros. Pero básicamente lo que hizo la Corte. Lo que hizo la Corte nosotros lo celebramos. Ya. Porque nos regresa la certeza que sigue siendo aval solidario obligado el gobierno del Estado, la parte patronal, porque la borraron de un plumazo en la reforma del 2024. Ese era el más grave para nosotros. La no retroactividad se la estamos ganando y se seguirían ganando en los procesos legales, ¿no? En las demandas, a cumplimiento de las sentencias. ¿Qué necesidad? Hoy celebramos esta parte porque no todos pudieron ampararse y son los más vulnerables. Ya. El maestro más grande de edad, el más alejado, el que no tiene parientes, ese no ha hecho ni un proceso. Por ello le estamos viendo, no estamos viendo por las pensiones altas. Ellos solitos se representan y pueden pagar un abogado. Estamos viendo por todos y más por los que no pueden salir de su casa. Nuestros compañeros fueron a los domicilios a buscar, fírmeme porque queremos que recupere su aguinaldo. No pudimos ir a los cientos, pero los que pudimos, hasta ahí fuimos, a los municipios. De eso se trata la celebración que hacemos hoy nosotros. Y que salga un secretario de gobierno a poner en juicio a la Suprema Corte, pues que sean ellos lo que le contesten, ¿no? Por lo pronto nosotros decimos, se mantiene la obligatoriedad de la parte patronal, porque así debe ser, y no hay retroactividad en la aplicación de la ley. Entonces, esos dos principios para nosotros son de justicia, justicia social. ¿Para usted hay una 4T justa y una 4T injusta? Yo no creo en eso de la 4T. Yo más bien veo que los políticos no evolucionan. Eso es lo que sí queda claro, ¿no? Hoy lo vemos, ¿no? Y lo hemos visto en lo local y en lo nacional. Hay algunos que llegan a los espacios de poder y lo corrompen, porque ya venían de origen y no eran de izquierda. Y a lo mejor ni son de derecha, a lo mejor ni identidad tienen. Hoy lo que el pueblo identifica es eso, ¿no? Que haya un proyecto que dé certeza. Yo no estoy de acuerdo con los programas que vienen
a ser un instrumento de control, ¿no? Eso es la inseguridad en México, ¿no? Un instrumento de control. También los programas y las dádivas son instrumentos de control. Es cómo administras la pobreza. La política de izquierda debe trascender ese proyecto y no se está haciendo como quisiéramos en lo nacional y mucho menos en lo local. Eso es lo que sí observa, yo creo, la ciudadanía, ¿no? Hoy cuando sale un funcionario y declara, sabes cuando está fingiendo, cuando está simulando y cuando está te engañando, y casi anticipamos cuándo nos van a traicionar. Porque yo me asumo como ciudadano. Ya. Pero sí tiene una preferencia ideológica. La vez pasada se la pregunté. Claro. Oiga, le voy a recomendar algo. No se acerque a la Acrópolis en un par de semanas. Con lo que acaba de decir el oso Medina me lo va a zarandear. Yo sé, yo sé que soy crítico, pero es una autocrítica. Debemos asumir que los que nos... al profe, a ver, aquí los que nos sentimos... Una homilía de 2 horas hasta que el profe salga bien adoctrinado. Ya nos conoce, nos conocemos. Y sabemos que es una autocrítica a veces más que una crítica. Porque somos y queremos ser parte de una transformación, de un proyecto real. Real. Y a veces no se alcanza. ¿Real o Monreal? Ya lo incomodé. De aquí para el Real. No, luego sacamos las consignas de nosotros y son muy agresivas, No, yo escuché unas que le dedicaron a los Medina la vez pasada, como son gachos. Ya ve. Era de cariño. Era de cariño. Sí. Es que, bueno, ya para culminar, precisamente en la antesala de en el ¿cómo se llama? Off the record, estábamos preguntando, ¿no? El dilema enorme en el que se encuentra Zacatecas. O nos quedamos con lo que se dice ser 4T en Zacatecas para el 27, dependiendo evidentemente del candidato. O nos regresamos al PRI de las leyes a garrotazos. Yo creo que el gran vacío ha sido que no hemos construido ciudadanía. Si hubiera esa conciencia colectiva, no importaría el partido. La participación de los ciudadanos debe determinar. Yo creo que no nos ha dado para fijar un rumbo, claro. Hoy hay imposiciones, las hubo en el pasado y puede haber el riesgo de que las haya en el siguiente proceso. Y más bien sería la invitación desde las personas a que nos asumamos también como transformadores, ¿no? Que seamos más agudos en la escucha y más críticos y más duros también con el que se pone enfrente, y decimos nosotros, hay que desenmascarar, ¿no? Hay que desnudar al político y ver su esencia. Hay gente que es vomitiva, su manera de proceder, ya no ocultan sus ambiciones, no ocultan la vulgaridad con lo que viven y hacen la política. De Miguel Bareles no va a estar hablando, profe. Puede ser de todos los partidos. Yo veo a donde volteamos, del partido que sea, debemos ser así de críticos. No porque vienes de un partido, ya pasas. No. Porque vienes de la oposición. No. En Morena también hay cada fichita. Pues nomás vean a Don Augusto, Laida Sansores. Y ahí párale. Sí, ya no, porque luego ya sabe, profe, me lo van a tumbar, no se crea. Oigan, pues interesantísimo el podcast, interesantísimo. Yo creo que se han disipado muchas dudas. Otras quedan todavía. ¿O dejamos más? Sí, algunas quedan ahí permeando. Pero bueno, es parte del debate y parte de las entrevistas. Yo creo que por las que he escuchado de usted, deja más claridad en esta que en otras. La verdad, y no por echarme porras yo mismo. Yo creo que... Es que es la forma en cómo se pregunta. Y yo creo que pues hay un nivelito más. Pues es que luego también andan yendo allá donde... Creen que una lona es censura. Bueno. Ay, híjoles. Qué cosas. ¡Vámonos! Qué cosas. Gracias por habernos acompañado, profe. Al contrario, gracias. Y las veces que me invites, por aquí estaremos. Muchas gracias. Un gusto estar aquí. Igualmente, profe. El profesino. Hoy está buena la abreviatura, el profesino. El profesor Marcelino Rodarte con nosotros. ¡Venga! Gracias. Vámonos pronto. Vámonos. Estuvo muy bueno, la verdad, el podcast.
Y además les recuerdo que en este podcast Me puedo equivocar, pero no creo.